Ya, muchas gracias, Jesús, por venir a la entrevista. De verdad, a mí me pone muy feliz haberte invitado a conversar conmigo porque tú fuiste una persona clave para motivarme a que me pusiera el implante coclear a los 19 años. ¿Te acordáis o no? Me acuerdo, pero no me acuerdo de la canción que usamos. ¿Qué canción? ¿Te acuerdas que cuando pusiste implante la primera vez, como que en algún momento estábamos en la casa los dos juntos y yo puse a buscar música, pero no me acuerdo qué canción? Ah, yo tampoco no me acuerdo de la canción, pero lo que sí me acuerdo de mi vida antes de ponerme el implante coclear, porque yo estuve toda mi infancia con audífonos y en ese tiempo la música no significaba nada para mí y yo pensaba que no era posible hasta que en el colegio te conocí. Tú eres mucho más chica que yo, tú tienes 25. 26. Ya, yo tengo 29, para que sepas la diferencia. Yo te di a ti, me hablaron de ti, mi papá, me hablaron de ti. Oye, en tu colegio hay una niña que se llama María Jesús, que tiene implante coclear, ya hace deporte. Yo dije, espera, si es el implante coclear, nunca lo había escuchado en mi vida. Y cuando te conocí, me di cuenta que tú podías escuchar música. Yo me dije, ¿cómo es posible? Por eso me gustaría explicar cómo fue tu motivación de poder escuchar con la música, porque se supone que como somos sordos, no podemos escuchar la música, pero ¿qué hiciste tú desde el principio? Algo recuerda, me imagino. Te podría contar, digo, antes de poner implante tampoco no entendía la música. ¿A los cuántos años te pusiste el implante? A los 8 años. A los 8 años. O era tarde. ¿Por qué? Yo me puse a los 19. Es verdad, porque igual los doctores recomiendan que hagan los recién nacidos, los más pequeños de 2 años, pero cuando era chica, no, nunca me interesó la música para nada. Yo pensaba como puro ruido, yo me imagino que te pasaba lo mismo. Claro, era como... Lo que sí me gustaba era la música, pero de películas, como la de Señor de los Anillos, esa música como de la orquesta, pero música con letra, como ahí no tenía ningún interés, pero cuéntame. Ya, después de operarme y en un tiempo yo me acuerdo perfectamente que ya en la clínica cuando me pusieron implante todo esto, y a la vuelta mi mamá ponía la música en la radio. Me acuerdo perfecto que era un disco de Bon Jovi. De Bon Jovi. Bon Jovi. Y desde ahí ya es mi grupo favorito porque tengo un recuerdo especial para mí y con mi mamá. Y con eso fuimos a conciertos después, cuando tenía 18 años, fuimos juntos al concierto. Y ahí me interesó mucho la música de rock, porque pude escuchar el sonido de la batería, la guitarra eléctrica, las formas de cantar, así como de rockero, con la voz grave y todo eso, y me encantó. Siento que ha ido a Lollapalooza, ¿cierto? ¿Y cómo fue esta experiencia de Lollapalooza? Porque Lollapalooza ahora está ofreciendo un tema de inclusión para que nosotros podamos estar en primera fila, porque si más bien nosotros físicamente no tenemos discapacidad, pero sí del oído, lo cual necesitamos escuchar de frente y sentir más vibración. ¿Cómo fue para ti estar en Lollapalooza? Increíble, nunca pensé que estaría al lado de los parlantes grandes, donde se sentía vibración para el piso. Y obviamente pude escuchar la letra, las canciones que yo escuchaba, las que yo escucho, y tuve la oportunidad de la banda que nunca pensé que ella ve, pues que son bandas importantes, famosas y... Sí, pues, pero te digo una cosa, ahora que lo recuerdo de nuestra infancia, porque lo conocimos de hace 10 años o más. Yo te conocí cuando estaba en quinto básico, pero nuestros papás nos contaban que conocíamos cuando éramos chicos, en Comunica, pero no tengo recuerdos de eso contigo. Claro, yo tampoco, pero lo que yo te quería comentar era que yo me acuerdo que una vez tú me comentaste que lo que hace para aprender música, primero leía la letra de la canción y después la volvía a escuchar. ¿Y qué tan efectivo es eso? Mucho. La verdad que sí. Por ejemplo, me pasa que cuando aparece sonar una canción, yo no la conozco porque no sé cómo es la letra, pero me pasa que cuando empiezo a leer la letra de la música y la vuelvo a escuchar de acorde, ahí empiezo a discriminar la canción. Incluso que pasa cuando suena la radio, oye, esta canción la conozco. De hecho fue hecha, ¿cómo lo aprendiste? ¿Te enseñaron o qué?
No creo que sí me enseñara, pero yo creo que después le descubrí yo misma, cuando me empecé a implante, como que empecé a buscarla, ya primero que cursaba tampoco tenía letra, así que la única opción que hice fue buscar la letra. Es que era como un ejercicio para mí, era como una tarea, ¿cachai? Pero nadie te dijo, para escuchar esta canción tienes que leer la letra de música. Y Nadie, recuerdo, como- no, fue yo misma descubrí, como tú misma. fue mi motivación. Ya. Me encantaba la música y ahí quería escuchar más de todos los géneros que había. Y esto, escuchar la música, influyó mucho en tu vida. ¿Habría sido lo mismo si no pudieras escuchar la música? Yo diría que sí influyó mucho la música, porque igual tiene una frase, como un lema de vida, que igual la música cuenta historia. ¿Como cuál? Eh, Mira, porque por ejemplo, si tú me preguntas a mí, hasta ahora la música para mí no es tan significante, no es tan revelante de que, porque todavía no me atrapa mucho, sí, más bien me gustan algunas bandas, pero no es algo que yo lo necesito para... Lo que sí yo necesito es compartir con las personas, como en este caso que estamos conversando. Quizá todavía no aparece una música que me atrape tanto, como en este caso la de Bon Jovi. Así que, ¿qué frase la que te identifica con una banda? La de Bon Jovi, ¿por qué Bon Jovi? porque fue el primer grupo que cursé. Pues es un recuerdo especial para mí, un momento especial que estuve ahí. Bueno, yo, y aparte son buenos, son creo de los 80, y desde Ya. ahí empecé a gustarme más la música de los rock clásicos, de Bien. los 60, rock clásicos de Ya. los 60, 70, 80, 90, para mí son las mejores, pero las Es como mejores el rock, músicas de rock, rock es tu género favorito, de todas maneras. de todas las maneras. Y esto fue gracias a tu mamá que te lo presentó. Casi nada más, sí. Claro, y hablando de tu mamá, me gustaría que me cuente cómo es tu familia contigo. ¿Fue clave? ¿Fue súper importante? Por supuesto que sí. Soy afortunada de tener una familia increíble, y sobre todo con mi mamá fue el pilar de mi vida, ha sido un apoyo constante desde chica, desde que nací y todo eso. No, si no fuera mi mamá o la familia, no estaría así hablando como ahora. Para nada. Ya, y tienes hermano. Háblame de tu hermano Benca, porque me imagino que algo interesante que me pueda compartir a la gente. Tengo un hermano que también es sordo, tiene 18 años, ya recién salió del colegio y no sabe que estudio todavía. Y lo de mi hermano, ya para mi mamá fue fácil porque ya lo vivió el proceso conmigo. Claro. Y aparte en Benja no fue tan grave como yo porque yo soy sordo profunda y en cambio en Benja hay sordo severo. O sea, si no hay por escucha algo pequeño. Claro. Igual yo sé que en Benja escucha mejor que yo. Sí, Yo no pero sé. aún así te escuchas súper bien. Te escuchas súper bien, puedes mantener una conversación fluida. Y tú, cuéntame un poco más de tu familia, cuando tuvieron que se enteraron de ti, cómo fue tu forma de ver. ¿Tú crees que para ellos fue súper difícil? No sé si me explico. No, aquí te entiendo. Siguieron cuenta tarde, porque tenían 2 años. 2 años, a mí igual se dieron cuenta porque, como te explico, mi papá me llamaban, hola Matías, Matías, yo como pensaban que yo era flojo. No, ya me quedé cuenta cuando estaba en la casa de mi tía, con mi prima, la Javiera, mientras estaba bañando y la música se apagaba y yo seguía bañando como que lo imitaba. Y ahí con mi mamá lo vio como raro y se dio cuenta que algo pasaba. Así que lo que hizo fue averiguar, ver el tema y ahí mi tía le dijo a mi mamá que hay una, no sé si una fundación o una cooperación en el Comunica. ¿Hay una fundación o sí? Bueno, está el centro auditivo. Ya, eso. Ahí, desde ahí mi mamá tuvo... Perdón. Antes de eso fue a un doctor. Ya. Me acuerdo, ella me contaba, fue a un doctor, fue con mi papá y mi abuela. Mi abuela siempre me acompaña en todos lados hasta un día. Y como que dio una noticia mala, pero así como directo. Y como que tu hija se sorda, va a tener que aprender en UPDC y todo. Y ahí como que mi mamá se quedó como sorprendida, como Fue en como shock. un impacto duro, así, ¡pam! Sí, y a la vuelta como que quedaron callados pensando cómo van a hacer, así que lo único que hicieron fue una prueba de endometría,
todo eso. Y ahí mi tía averiguó y comunicó y le dijo a mi mamá. Y desde ahí... Espérate, ¿qué? Comunica centro auditivo donde nosotros nos formamos. Donde la tía, la profesora nos enseña a escuchar, nos enseña, no sé, para modular la palabra. A discriminar las palabras, además puede que comunica, nos hacían ejercicio de discriminar la palabra. Si bien a mí no me gustaba mucho ir a comunicar porque era un proceso difícil tener que salir del colegio y después ir a otro colegio, pero realmente se nota el esfuerzo por las personas como somos nosotros. Imagínate, yo vivía lejos, yo vivía hasta Hawái, imagínate Manchopique para ir a comunicar. Claro, ahora nosotros vivimos en Carrera de Tango, es una lata que toda el apoyo está en Santiago, todo centrado, que es una lata como manejar casi una hora, ida y vuelta. ¿Qué pasa si se en la última hora? Yo encuentro que todavía un tema que hay que trabajarlo para que haya todos los apoyos afuera de Santiago, ¿cierto? Igual es difícil, pero Pero se puede. Se puede. Yo creo que se puede si logramos transmitir toda la información, como en este caso lo que yo pretendo hacer con ese programa, que a mí me interesa mucho tu historia, y también mi historia, la historia de los demás chicos que conocemos, para compartir que todo se puede. Entonces, ¿hay algo que te gustaría preguntarme de mi vida que vale la pena compartir? ¿Cómo fue tu colegio cuando entraste la primera vez en San Esteban? Anda, me imagino obviamente no escuchaba a nadie, tu mamá tuvo que, en caso como mi mamá... A ver, ¿qué fue lo que hizo tu mamá? Porque tu mamá mamá me contó y me gustó. Mi mamá empezó a buscar colegio en todas partes, ya sea en Paine, en Wynn, hasta Hawái. Y la verdad que todos los colegios me aceptaban, pero lo que más interesó fue... ¿Fuiste a varios colegios? O sea, mi mamá fue. Ah, no te ingresaron en varios colegios. No, fue, anda a preguntar cuál sería la propuesta para mí, ¿cachai? Ya. Y eligió San Felipe porque los otros colegios habrá solamente matrícula de la plata, mientras que San Felipe habrá sobre educación, que antes para mí, antes de ser sorda, nunca importaba que los niños tuvieran educación. Y eso le interesó mucho a mi mamá. Y obviamente mi mamá estaba preocupada porque podía sentirme sola, no tenía amigos, porque en ese tiempo no hablaba nada. Con suerte hablaba hola, papá, lo Sí, básico. ahora hablas mucho. Ahora son más sociales. Más social, ok, así lo dices. Sí. ¿Ya? Y me acuerdo que yo estaba asustada. Me estaba asustando. ¿Tú? Sí, alguna parte me acuerdo que estaba... ¿Te acuerdas? No que estaba en kinder, yo entré en kinder, pero me acuerdo cuando estaba en primero y segundo básico. Ya. Y ya me acuerdo mucho, pero me daba cuenta que mientras estaba en kinder, como que no hablaba mucho, sino jugaba. Simplemente echaba la pelota así. Pero cuando ya ingresé al primero básico, ahí es donde que empezaba a leer de la cuestión. Y yo me acuerdo que mi mamá pidió permiso al colegio para entrar y mi mamá fue al segundo piso. Yo estaba en el recreo, mi mamá me veía de arriba, yo no sabía, mi mamá me veía que estaba sola, como que nadie me pescaba. Así que lo que hizo mi mamá es que fue un día al colegio a la clase de mi curso y contarle la historia de mía. Y partió así. Sin voz, sin nada. A tu compañero. A mi compañera. Lo que hizo fue que invitó a todos tus compañeros que se sentaran. Tu mamá me contó que se sentaran y tu mamá me dijo, mira, les voy a hacer una prueba. De ahí empezó a hablar, como lo estás haciendo, para demostrar cómo vivimos nosotros. Ahí los niños se dan cuenta cómo yo acuso a ustedes. Hasta las profesoras se sorprendieron mucho. Y ahí hice un cambio. Obviamente mi mamá también invitó a mi compañero a la casa. Anda. La idea era que yo podía compartir con los amigos. Y ya en segundo básico, mi mamá empezó a averiguar cuando tenía un implante cochlear. Y no tenía ni idea que voy a operar. Anda. Yo pensaba que me iba a operar, no sé, por algo, no sé. Pero mi mamá nunca me dijo que me iba a operar implantes, como que no quería darme una ilusión. Entonces no quería que me ilusionara así, andar, voy a mejorar todo, no. No. Ya pensé que en 1% ya voy a mejorar. Claro, pero ¿sabes qué? La razón por la que no me pusieron el implante coclear antes, mi papá
No estoy muy seguro, pero voy a preguntar a mi papá después. Pero lo que yo me acuerdo es que en ese tiempo, cuando le plantearon el implante coclear a mi papá, cuando yo era chico, no era tan conocido, porque tenían miedo que la tecnología iba a avanzar tan rápido que iba a aparecer otra solución. Y además, hablamos de un producto que no es barato, es caro y es difícil conseguir la información. Y una lástima igual que sea caro. ¿Ah? Y una lástima que sea caro. Es una lástima, pero ahora cada vez más apoyo y todo va a ser más posible. Pero lo que sí, mi papá quisieron más que el implante coclear fuera como una decisión mía. Que yo al final, tomé la decisión de ponerme el implante coclear porque te vi a ti. Pero tardaste mucho cuando saliste del colegio y ahí te pusiste el implante cuando estaba la A ver, yo encuentro que no es tarde para mí, porque mira, estamos interactuando, estamos conversando, porque para mí, yo encuentro que lo más importante, más allá del implante coclear, que sea la última tecnología, el audífono, es prepararte como persona. Porque yo he conocido gente que tiene la mejor tecnología del implante coclear, pero aún así no son capaces de complementar una conversación. ¿Ya? No sé si lo has visto. Lo he visto. Entonces, por eso para mí la clave de todo esto fue que yo desde chico siempre fui bueno para leer, para conocer nuevas palabras, conocer nuevos temas, y por eso lo divertido que me pasaba que en mi colegio yo era justo el más bueno para hablar en el curso. Todos mis compañeros que son oyentes hablaban menos que yo y yo hablaba más porque sabía más temas y sabía cómo conversar con los demás. Y por eso es súper importante para mí desarrollar como persona a través de la lectura. No sé si estás de acuerdo con eso. Seguramente yo no. A ver, para ti, ¿qué fue lo que te permitió saber cómo me asocio con la persona? ¿Cómo puedo hablar con esta persona? Escuchando, gracias al implante. Escuchando clases de implante, porque ¿cómo tú puedes reconocer los temas que están hablando en conocimiento? En el colegio, por el tema cuando aprendí a leer, empecé a conocer más la palabra. Viste a leer, viste que la lectura es súper importante. Aunque no son tan buenas para leer, no soy fanática para leer, pero sí me ayudó mucho a reconocer la palabra. Por ejemplo, tú hablabas, yo me acuerdo que cuando nos conocimos, a ti te gusta hablar de fútbol. Soy fanática de fútbol, por supuesto. Porque te informa de fútbol, te informa de eso y esto. Y me imagino que cuando tú veas a dos personas hablando de fútbol, te vas a unir a la conversación, ¿cierto? Pero si ves a dos personas hablando de pesca, te vas a unir, ¿cierto? ¿Y por qué de pesca? Pues mi papá, desde chica, siempre nos llevaba a pescar. Cuando tenía tiempo, nos llevaba al sur, que tenía un hermano que trabajaba en Puerto Güey. Y desde ahí me enamoré de la pesca porque me sentí como relajada, me sentí desconectada. Me gustó mucho los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza. Como golpea la cascada, justo la roca o el río. También los sonidos de los pájaros. Claro, hablando del sonido de los pájaros, me gustaría hacerte una pregunta, pero primero cuéntame qué estás estudiando ahora, qué estás haciendo de tu vida ahora. Terminé de estudiar la carrera de Administración en Ecoturismo. Ecoturismo, administración de ecoturismo. En ecoturismo. Ya. Elegí esta carrera porque desde chica siempre me interesaba la naturaleza, el tema del medio ambiente, y como un respeto para mi naturaleza. Igual me imaginaba estudiando esta carrera, pero no me influyó mucho, no me motivaba, no la quería. ¿Cómo fue la decisión de tomar esta carrera? Porque en mi caso, para mí fue muy difícil. Yo soy diseñador industrial, pero lo que pasa es que, mira, yo te voy a contar un poco de mi vida en el colegio. Yo estuve en dos colegios. El primer colegio, en los dos colegios no tuve ningún problema, pero resulta que el primer colegio yo me había como asumido que iba a pasar toda la vida en este colegio con mis compañeros. Pero al final me tuve que cambiar de colegio por una decisión de mi papá de cambiarse de vivir a otro lugar, a Calera de Tango. Yo estaba nervioso, no sabía cómo iban a reaccionar mis nuevos compañeros a saber que yo soy una persona sorda. ¿Cómo voy a tener que
enseñarles cómo interactuar conmigo, que en verdad no me gustaría que me traten como si fuera alguien especial, sino que me hablen normal, porque a mí me pasa que cuando conozco a una persona me cuesta más entender porque no conozco su forma de hablar, de escuchar, y cómo habla, todo. Y después cuando terminé el colegio me pude integrar, costó, pero me pude integrar porque tuve buenos profesores, el Palacio, que fue un profesor un 7, que me enseñó muchas cosas. Pero aún así, siento que me faltó más formación de tomar decisiones que estudiar en el futuro. Porque yo opté diseño industrial porque pensé que me equivoco, que era una carrera fácil, la verdad. Ninguna de las carreras de la U son fáciles. No, ninguna. Hasta ahora yo estoy trabajando en algo legado a diseño industrial. Lo importante es la experiencia, cómo trabaja como persona. Pero cuando terminé el colegio, de nuevo me llegó la duda, cómo me voy a llevar con mis nuevos compañeros de la universidad. Porque entré a la universidad, la verdad que algunos me hablaban como si fuera especial. Como, hola Matías. Guarda lata eso, que te Una lata, es terrible. A ellos les digo, perdón, podemos hablar normal. Pero todo se puede, la paciencia es clave. Entonces cuéntame de ecoturismo. Tú me contaste que me encanta eso y empezaste a reconocer cada ruido de un pájaro. Yo no puedo decir ahora. Por eso. Ya, antes de... Te voy a contar una cosa antes de cómo puedo diferenciar el sonido. Cuando de chica, cuando mi papá iba a pescar, iba a escuchar los sonidos de aves, pero no sabía qué era. ¿Cachai? No sabía qué era. Hasta cuando entré en la U, en primer año me acuerdo perfectamente que había un ramo que se llama Flora y Fauna. Y en una de estas clases, y me acuerdo que la profe ponía imágenes de los pájaros y también de los sonidos. Como que me acordaba qué sonido era. Y ahí empecé a investigar. Ya empezaste como a discriminar los sonidos, ¿ya? Sí, empecé a investigar. Pero a mí me gustaría que me cuentes la historia que tuviste con una de tus amigas, la Missy. Esa historia no me la contaste, me encantó. Quiero que me la cuentes para que los demás sepan. Ya, bueno, con la Missy, ella mi mejor amiga de la U, hicimos un trekking, una travesía en el Parque Nacional de Huarquehue hace como 3 años, hace 2 años la verdad. Fue especial para mí porque éramos solas, fue un día marzo donde no había nadie de gente, éramos solamente nosotros, mientras íbamos pasando más, llegando un poquito más al bosque dentro, empezamos a escuchar distintos sonidos. Por suerte la Missy cazaba más sonidos que yo porque ella había tomado cursos de aves, y para mí ella fue como un guía, como la calle escuchaba, paraba para que yo pueda escucharla, y llegamos ahí. Me acuerdo tanto que había tanto sonido y era tan fuerte para mí que había arrayaditos como cebo y no sé qué más, creo que había un churrín, carpintera, pero no había tanto pájaro. Que impresionante porque si hay tanta gente no me puede encontrar, pero como éramos nosotras, está lleno. Cuando todo echaba los códigos está lleno de pajaritos. Tan hermoso y me acuerdo que quedamos como 5 minutos ahí, callados, escuchándonos. Era como un momento especial para nosotros. Y ahí, con eso me dio una idea para hacer el tema de la tesis. Claro, tú estás haciendo un tema de la tesis que quieres hacer como un turismo inclusivo enfocado para la persona sorda que ocupamos audífonos, perdieron la audición con el tiempo. Esto es súper interesante. Pero ¿por qué motivo estás haciendo eso? Si hay un así, igual hay turismo inclusivo, ¿o no? Lo que tú decías, quería enfocar sobre esto, pero lo que yo averiguaba mientras buscaba información sobre el turismo inclusivo para la gente sorda, lo que ofrecía es solamente lengua de señas, para ir bacán, donde yo sé un poco de lengua de señas y quiero aprender, pero ¿qué pasa de otra persona? ¿Qué pasa de la necesidad de nosotros que usamos? Y ahí empecé a recordarme del trekking que hicimos, empecé a incorporar el tema de la tesis y al final la idea es que los guías lleven a los sordos a un bosque donde haya menos gente para que pueda nosotros diferenciar. ¿Te gustaría con menos gente? Sí. ¿Ya? Para que sea una atención mucho más accesible, para que no, es muy importante que hablen de frente, que modulen,
¿cierto? obvio. Es tan simple. Hay gente que se asusta, no sabe cómo atenderte, ¿sabes? Claro, como que dicen, disculpa, soy sordo, ay, en serio, no sé qué hacer Se pone contigo, nervioso, porque no es te necesario. bloquean. Exactamente, tan simple. Así que la idea es que nosotros podamos estimular los sonidos, ya sea el río, la cascada, el viento, la calle de la hoja, los pájaros, todos esos sonidos de naturaleza que nos dan. Yo creo que ustedes pueden. Yo me acuerdo perfectamente cuando esté verano con mi amiga, la Catalina Ramírez, que también es sorda y usa implante. Sí, pues prepárate, Cata, porque te voy a entrevistar también. Ya pues lo llevé y cuando mientras avanzamos, yo escuché un sonido que yo lo reconozco, que me encanta ese sonido y su caos. Y la cara también lo escuchó, me dijo, oye, ¿qué es esto? Y ahí le conté qué sonido, y también escuchaba otro cosido como picaflor, también puedes diferenciar, como que me quedo guardado la memoria de los sonidos, onda, puedo diferenciar, Claro. guay falta. Yo sé que me falta, pero guay, yo sé que puedo lograr. Sí, porque créeme que para mí, cuando yo me puse el implante, empecé a conocer nuevos sonidos que ahora yo los reconozco. Por eso yo creo que se puede. Si tú me enseñas a reconocer los ruidos de los pájaros, yo sé que me va a costar, pero lo voy a lograr. No creo que te va a costar porque son distintos. Claro. Cuando se llama Cursá y Huehuet, que el pájaro se llama Huehuet, pero suena igual como dice, Huehuet, Huehuet. Va a cazar el tiro, el surcado también, es súper distinto. O el carpintero, o el de Cursá, suena así. Claro, de tal manera. Y Martín Impecado también, hay como un tatamudeo de él, como de tereré, pero algo como grave, también va a diferenciar. Yo sé que tú puedes. Ya, entonces queda pendiente que me invite a una prueba de tu tesis para reconocer nuevos sonidos de pájaros. ¿Cuándo? Ojalá pronto, cuando vayamos al sur. Ya, pues. ¿Y tú hiciste algo de turismo? Me contaste que fuiste un tiempo a Pucón a hacer un trabajo. Como práctica profesional, sí. ¿Qué tal? Si no fuera por eso, no ya conocí el sendero que estoy haciendo la tesis. Igual influye mucho, pero sí, era una agencia, la primera agencia inclusiva que había en Pucón, aparte de la primera temporada que van a hacer. Igual fue un proceso como aprendiendo, como... Claro, ¿cómo te ves a ti al futuro? Me había muchas cosas, onda. Obviamente me veo creando una empresa relacionada al turismo inclusivo, o me veo como guía de pesca con mosca. No sé, tengo mucha lista que como que me gustaría tener tantas experiencias distintas para que pueda como reunir todos los requisitos que aprendí y ser mejor como empresario de turismo. Claro, de hecho, sabes lo que yo estaba pensando, que a mí me gustaría preguntar a todas las personas que voy a entrevistar, que no te pasa que cuando tú estás manejando, tú manejas, ¿cierto? Sí, sí. Ya, cuando tú estás manejando, ves los carteles, hay carteles que tienen una frase significante, como que te inspira. Por ejemplo, sigue adelante. Ya lo que voy es que si tú tuvieras la oportunidad de poner una frase o un cartel para inspirar a los demás, ¿me explico? Ya. A ver, pasemos todo de nuevo. Un cartel de auto. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir una frase para motivar a los demás, ¿qué pondrías? Por ejemplo, lo que dijo Matú, de una vez imposible. ¿Cierto? ¿Qué Claro. pondrías tú? Como para una frase que te define a ti y tú le dirías a una persona para que siga adelante. Que el miedo no te detenga. El miedo no te detenga. Anda a prueba de... No sé, porque igual nosotros nos asustamos, no nos atrevemos a salir adelante. Por eso hay que creer estas cosas, que no tengan miedo y disfrute de la vida. Claro, que el miedo no te detenga. Me gusta esta frase, yo lo pondría para que los demás sigan adelante. Ya, pues entonces todavía nos queda un poco más de tiempo, así que ¿qué más te gustaría hablar? ¿Hay algo más que vale más la pena compartir? Me voy a preguntarte, me imagino que todo lo pasa en el mundo, donde cuando vamos a un grupo, a un asado, cuando sentamos en una mesa, siempre hay un tema que nos cuesta entender, porque toda esa gente que va sentado Claro, hablan al mismo tiempo. claro.
La verdad que para mí este fue un tema súper duro para mí, porque cuando estaba en el colegio, cuando conversaban en grupo, me costaba entender a mi compañero. Y cuando yo le preguntaba algo, me decían, están hablando puras tonteras, como que no te daban el tiempo. Sí, pues como que le daba lata Sí, picarte, pero ¿no? ¿cómo lo hiciste tú para... ¿Todavía te pasa esto o encontraste la forma? Obvio que sí, pero depende, ¿no? Si hay una persona, si quiero conversar a la persona, como que me tengo ahí. Igual hay... Pero ahora, ¿cómo te la arreglas? ¿Encontraste una forma de participar en conversaciones grupales? Estar pendiente, ¿cachai? Tengo que estar pendiente del que está diciendo, anda para leer los labios, empezar a leer, bueno, nosotros somos checos para leer los labios. O sea, Ya. si veo a la gente, no sé, un poquito más lejos y entiende lo que dice, como que somos más observadores, somos más pendientes, así que yo creo que con eso... Sí, para mí me pasa lo mismo. Y bueno, de ahora me acabo de dar cuenta que nos queda poco tiempo para terminar esta increíble entrevista que estamos teniendo. Así que me gustaría que cerremos con un tema cortito que crees que vale la pena conversar. Como dijimos, que nada te detenga, pero también, ¿qué crees que falta para mejorar? Yo creo que la experiencia de nosotros, para que pueda mostrarle a los niños sordos, me imagino que obviamente pasa lo mismo que pasaba a nosotros en los Sí, hijos, yo creo que influye mucho porque yo tuve sordos grandes cuando la falla en Barra, la falla en Mujica, cuando conocí, y ahí me di cuenta que no era la única. Yo me imaginaba Claro, entonces me parece bueno que esta charla esperemos compartir a los demás y también puede conocer a otra persona. De verdad que eso, muchas gracias por acompañarme a la entrevista y lo vemos pronto entonces. gracias por la cerveza, así que espero que... Salud.